Hola a todos, soy Mr. Niebla, y mientras el año llega a su fin, quiero acompañarte con un momento de calma y misterio. Este video es perfecto para relajarte mientras reflexionas sobre lo vivido y te preparas para lo que viene. Antes de sumergirte en estas historias, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y contarme desde dónde me acompañas en esta última noche del año. Ponte cómodo, disfruta de la tranquilidad de este momento y déjate llevar por el misterio. En la pequeña localidad de San Roque, enclavada en las montañas del norte de España, el espectáculo de fuegos artificiales de Año Nuevo era la tradición más esperada del año. Desde hacía generaciones, los lugareños se reunían en la plaza principal, esperando con ansias las luces y los sonidos que despedían el año viejo y daban la bienvenida al nuevo. Sin embargo, entre los más ancianos del pueblo circulaban susurros de advertencia: nunca mirar demasiado fijamente entre las explosiones, pues podrían ver lo que no debía ser visto. Nadie prestaba mucha atención a esas advertencias, considerándolas cuentos de viejos. Pero para Marta Beltrán, una periodista de 32 años que había decidido visitar a su tía abuela en San Roque por las fiestas, esas historias despertaban una mezcla de curiosidad y escepticismo. Cuando llegó el 31 de diciembre, la plaza se llenó de risas, música y el bullicio de las familias que colocaban sillas y mantas para observar el espectáculo. Marta había llevado su cámara profesional, planeando capturar algunas imágenes para un artículo que preparaba sobre tradiciones navideñas en pueblos remotos. Mientras los minutos se acercaban a la medianoche, algo en el ambiente comenzó a cambiar. Las risas y la música parecían amortiguarse, y una brisa fría descendió inesperadamente sobre la plaza. Cuando el reloj marcó las 12, el primer cohete iluminó el cielo con un estruendo ensordecedor. Marta enfocó su cámara al aire, maravillándose con los colores que pintaban la noche. Sin embargo, cuando revisó el visor de la cámara, algo no encajaba. En el fondo del destello, captó lo que parecía ser una figura oscura, alta y con extremidades desproporcionadas, que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Desconcertada, bajó la cámara y miró a su alrededor. La gente aplaudía, ajena a lo que ella creía haber visto. Decidió que era un efecto óptico o algún reflejo extraño. Pero al tercer estallido de luces, no pudo evitar notar cómo varias sombras parecían moverse al borde del bosque que rodeaba el pueblo. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En un impulso, tomó una serie de fotografías rápidas, enfocando el límite donde las luces de los fuegos artificiales parecían iluminar brevemente algo más que los árboles. Al revisar las imágenes en la pantalla de su cámara, su corazón se aceleró. Allí, entre las ramas, se distinguían claramente varias figuras humanoides con ojos brillantes y rostros que parecían no tener forma definida, como si sus contornos se deformaran con la luz. Marta giró rápidamente hacia su tía abuela, quien observaba el espectáculo con una expresión tensa. «¿Tía? ¿Has visto eso?», preguntó, intentando no sonar alarmada. La mujer no respondió al principio, pero finalmente murmuró: «No deberías haber mirado». Las palabras de su tía la llenaron de una sensación de pavor inexplicable. Entonces, en el siguiente estallido de luz, las sombras ya no estaban entre los árboles. Ahora parecían moverse hacia la plaza. Marta sintió como el ambiente se volvía más pesado, casi asfixiante. Aunque la plaza seguía llena de risas y aplausos, ella notaba que algo andaba terriblemente mal. Las figuras que había capturado con su cámara ya no estaban al borde del bosque, en cambio, parecían deslizarse entre la multitud, apenas perceptibles bajo la luz intermitente de los fuegos artificiales. Intentó tranquilizarse. Tal vez estaba demasiado cansada, o quizás las historias de su tía abuela la estaban afectando más de lo que quería admitir. Pero cada vez que alzaba la cámara para buscar otra toma, esas figuras aparecían de nuevo, moviéndose más cerca, como sombras que se deformaban con cada estallido en el cielo. «Tía, ¿qué está pasando?», insistió, esta vez tomándola del brazo. La anciana se giró hacia ella con una expresión de profundo terror. «Siempre han estado aquí. Por eso hacemos los fuegos artificiales. No son para celebrar, Marta.
Son para mantenerlos a raya, pero este año parece que no basta. La periodista sintió que le flaqueaban las piernas. ¿Qué quería decir su tía con mantenerlos a raya? Miró alrededor, buscando a alguien más que pareciera notar lo extraño de la situación, pero todos seguían entretenidos, como si nada sucediera. Si no los miras directamente, no te tocarán, susurró la anciana. Marta tragó saliva, sintiendo que el terror la invadía. En el siguiente estallido de luz, las figuras se hicieron completamente visibles. No eran humanas. Sus cuerpos largos y retorcidos parecían hechos de humo sólido, y sus rostros carecían de rasgos definidos, salvo por un par de ojos que brillaban como ascuas. Caminaban entre la gente, rozándola sin que nadie reaccionara, y Marta entendió que estaba viendo algo que los demás no podían. Con manos temblorosas, enfocó la cámara para grabar lo que sucedía. Pero cuando presionó el obturador, uno de esos seres giró la cabeza hacia ella, como si hubiera sentido su presencia. Marta retrocedió con un grito ahogado. «No te muevas, Marta», ordenó la anciana, su voz firme a pesar del miedo evidente en su rostro. «No hagas nada que los atraiga». Pero ya era tarde. La figura comenzó a avanzar hacia ella, ignorando a todos los demás. Su cuerpo parecía distorsionarse con cada paso, como si la luz de los fuegos artificiales lo hiciera vibrar y retorcerse. Marta intentó apartar la vista, pero era como si aquellos ojos ardientes la mantuvieran atrapada. «¡Corre!», gritó su tía. Marta salió corriendo, abriéndose paso entre la multitud, que seguía aplaudiendo como si todo fuera normal. Atravesó la plaza y corrió hacia la iglesia, donde esperaba encontrar refugio. Cuando llegó, cerró la puerta tras de sí y se desplomó en el suelo, tratando de recuperar el aliento. El silencio dentro de la iglesia era casi ensordecedor, pero al menos parecía estar a salvo. O eso pensó, hasta que escuchó los pasos. Lentamente, se levantó y miró hacia la entrada. Allí estaba la figura, de pie, observándola desde el umbral. «¿Qué quieres?», susurró Marta, aunque no esperaba una respuesta. El ser no habló, pero algo cambió en el aire. Una sensación de desesperanza la envolvió, como si todo lo bueno de su vida estuviera siendo arrancado de su memoria. Cayó de rodillas, sintiendo lágrimas rodar por sus mejillas, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. En ese momento, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Eran las 12:05, y el último fuego artificial estalló afuera, iluminando por completo el interior de la iglesia a través de las ventanas. El ser se estremeció y comenzó a retroceder, deshaciéndose como humo llevado por el viento. Marta no supo cuánto tiempo pasó hasta que la puerta de la iglesia se abrió y varios vecinos entraron, alarmados al encontrarla allí. Nadie más parecía haber visto lo que ella presenció. Su tía abuela se acercó, ayudándola a ponerse de pie. «Sobreviviste. Eso es lo único que importa». Marta nunca volvió a San Roque. Pero aquella noche dejó marcas que nunca desaparecerían. Al revisar su cámara días después, encontró la última foto que tomó en la plaza. La figura estaba claramente visible, con sus ojos ardientes y su cuerpo retorcido. Desde entonces, nunca volvió a usar fuegos artificiales en Año Nuevo. Desde hace 3 generaciones, la familia Gutiérrez mantenía una tradición única en Año Nuevo. Mientras todos los vecinos del barrio se reunían a brindar y observar los fuegos artificiales, ellos se congregaban alrededor de una mesa con un objeto que había pasado de generación en generación, un cuenco de madera oscura, adornado con tallados intrincados de lo que parecían serpientes entrelazadas y símbolos que nadie podía descifrar. La abuela Sofía, la matriarca de la familia, siempre narraba la misma historia antes de la medianoche. Decía que el cuenco había llegado a ellos como regalo de un extraño viajero, quien afirmó que tenía el poder de conceder un deseo por cada uva consumida al ritmo de las 12 campanadas de Año Nuevo. Sin embargo, también dejó una advertencia: los deseos debían ser sinceros y modestos, o de lo contrario, traerían consigo consecuencias terribles. Los Gutiérrez, aunque escépticos, mantenían la tradición.
Algunos tomaban la advertencia como un cuento para asustar a los niños, otros se lo tomaban con más seriedad. Pero este año, Sara, la más joven de los presentes, se encontraba en un estado de ánimo diferente. A sus 22 años, sentía que el 2024 había sido un año para olvidar. Había perdido su trabajo en una empresa que adoraba, su novio Jorge la había dejado por otra, y su círculo de amigos se había reducido a casi nadie. Además, las deudas comenzaban a acumularse y su autoestima estaba por los suelos. Mientras la familia brindaba y se preparaba para el ritual, Sara observaba el cuenco con una mezcla de curiosidad y desesperación. Tal vez no creía en su poder, pero, ¿y si funcionaba? Después de todo, nada más parecía irle bien. Recuerden, dijo la abuela Sofía con su voz temblorosa, los deseos deben ser humildes. No pidan más de lo que necesitan. El cuenco no perdona la avaricia ni el rencor. Los demás rieron, como cada año. Luis, el hermano mayor de Sara, siempre era el primero en bromear. Pues yo voy a pedir que me gane la lotería, dijo, mientras alzaba su copa de vino. Luis, ya lo pediste hace 5 años y sigues tan pobre como siempre, respondió su madre, provocando carcajadas. Sara permaneció en silencio, con las 12 uvas alineadas frente a ella. Al sonar la primera campanada, sintió un extraño cosquilleo en el estómago. Tomó la primera uva y cerró los ojos. Quiero que el próximo año sea el mejor de mi vida, pensó, apretando los dientes. La segunda campanada resonó y tomó otra uva. Esta vez su deseo fue más específico, quiero que Jorge regrese a mí, arrepentido de haberme dejado. Las campanadas continuaron, y con cada una, los deseos de Sara se volvieron más audaces. Quiero encontrar el trabajo de mis sueños. Quiero tener el dinero suficiente para nunca más preocuparme. Quiero que todos los que me hicieron daño sufran como yo sufrí. Cuando llegó la última campanada, sintió que su corazón latía más rápido. Tomó la última uva con mano temblorosa y formuló un pensamiento que apenas se atrevió a susurrar en su mente, quiero que nadie jamás me vuelva a humillar. Cuando terminó, abrió los ojos y miró a su alrededor. Todos los demás seguían riendo y comiendo, ajenos a la intensidad con la que ella había vivido cada campanada. La abuela Sofía, sin embargo, la observaba desde el otro lado de la mesa, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Todo bien, Sara?, preguntó con suavidad. Sí, abuela. Estoy bien. Pero no lo estaba. Algo en el aire se sentía diferente, como si el peso de sus deseos hubiera alterado algo invisible a los demás. Esa noche, al retirarse a su habitación, Sara no pudo dormir. Los ecos de las campanadas seguían resonando en su mente, mezclados con una sensación creciente de inquietud. Las primeras señales de que algo había cambiado llegaron al día siguiente. Sara despertó tarde, sintiéndose más descansada de lo habitual. En su teléfono, encontró un mensaje de Jorge, su exnovio. Sara, no puedo dejar de pensar en ti. Cometí un error horrible, ¿podemos hablar? El corazón de Sara dio un vuelco. Pensó en ignorarlo, pero no pudo resistir la tentación de responder. Tuvieron una conversación que se alargó durante horas, y Jorge insistió en verla esa misma tarde. Cuando finalmente se encontraron, él parecía una sombra de la persona segura que la había dejado meses atrás. Se disculpó una y otra vez, casi rogándole que lo aceptara de vuelta. Aunque algo en su comportamiento le pareció extraño, Sara decidió darle una segunda oportunidad. Pensó que tal vez el cuenco había funcionado después de todo. Esa misma semana, otro deseo se hizo realidad. Una empresa de diseño gráfico, su campo de estudio, la contactó para ofrecerle una entrevista. Durante la reunión, el gerente parecía ya decidido a contratarla antes incluso de terminar la conversación. Tienes un perfil increíble, Sara. Estamos seguros de que eres la persona adecuada para este puesto. La oferta superaba por mucho cualquier salario que hubiera esperado ganar, y no pudo evitar sonreír al recordar su deseo de encontrar el trabajo de sus sueños. Pero conforme pasaban los días, las cosas comenzaron a tomar un giro inquietante. Jorge, quien antes se mostraba cariñoso y atento, empezó a comportarse de forma obsesiva.
Llamaba a todas horas, aparecía sin avisar en su casa y se molestaba si ella no respondía de inmediato. Una noche, mientras cenaban, mencionó algo que hizo que a Sara se le erizara la piel. «Siento que estoy atrapado en esto, Sara. Como si algo me obligara a estar aquí». Ella intentó tomarlo como una broma, pero la seriedad en su tono no se le escapó. Por otro lado, en el trabajo, todo iba demasiado bien, quizá demasiado. Los compañeros la trataban con una reverencia que le resultaba incómoda, como si temieran ofenderla. Incluso cuando cometía errores, nadie parecía atreverse a señalarlo. La atmósfera en la oficina era pesada, como si una sombra invisible acechara a todos menos a ella. El clímax llegó una noche cuando regresaba a casa. En su vecindario, escuchó gritos provenientes de la casa de una mujer con la que había tenido un altercado meses atrás. Sara recordó claramente haber deseado que todos los que le habían hecho daño sufrieran. Movida por la curiosidad, se acercó a la ventana y vio a la mujer dentro, retorciéndose en el suelo, como si algo invisible la estuviera aplastando. Intentó gritar, pero parecía incapaz de emitir un sonido. Sara retrocedió, horrorizada. Sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, como si algo estuviera observándola. De repente, escuchó un susurro en el viento, un eco de las palabras que había pronunciado en Año Nuevo. «Quiero que todos los que me hicieron daño sufran como yo sufrí». Aterrorizada, regresó corriendo a casa. Cuando cerró la puerta tras de sí, vio que el cuenco seguía sobre la mesa del comedor, ahora cubierto con un extraño brillo rojizo. Intentó ignorarlo, pero esa noche tuvo una pesadilla aterradora. Veía cada uno de sus deseos manifestarse de formas retorcidas. Jorge, atrapado en una relación que no deseaba. Sus compañeros de trabajo, temblando de miedo cada vez que ella hablaba. Y una sombra oscura que siempre estaba detrás de ella, susurrándole que aún quedaban deseos por cumplir. Despertó empapada en sudor, con la sensación de que algo estaba en su habitación. Al voltear hacia la esquina, vio una figura oscura, alta e informe, que parecía sostener el cuenco entre sus manos. «Tus deseos fueron concedidos, Sara, pero el precio apenas comienza a pagarse». La voz era grave, retumbante, como si viniera de las profundidades de la tierra. Sara quiso gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. La figura se desvaneció, pero el cuenco permanecía en la mesa, como un recordatorio de su error. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Llevó el cuenco al río que cruzaba la ciudad y lo arrojó con todas sus fuerzas. Lo observó hundirse en el agua, sintiendo un alivio momentáneo. Pero mientras caminaba de regreso a casa, se dio cuenta de algo. No importaba cuánto intentara deshacerse del cuenco, las consecuencias de sus deseos ya estaban en marcha. Esa noche, al sonar la primera campanada del reloj de la sala, sintió un frío inexplicable invadir su habitación. Cerró los ojos, pero las campanadas resonaron en su mente como una advertencia. Los deseos no concedidos aún esperaban ser cumplidos, y sus precios, cobrados. Cuando era niña, recuerdo haber pasado cada año nuevo en la vieja casa de mis abuelos en Toluca, México. Aquella casa tenía un aire especial, con sus muebles antiguos y los pasillos oscuros que parecían guardar secretos de generaciones pasadas. Pero lo que más destacaba era un espejo grande y ornamentado que colgaba en la sala principal, justo frente a la chimenea. Era tradición en mi familia que, minutos antes de la medianoche, todos nos formáramos frente al espejo para mirarnos en él. Según mi abuelo, el espejo tenía más de 100 años y podía mostrar un breve vistazo del futuro a quien lo observara detenidamente cuando el reloj marcara las 12. Mi padre decía que todo era un truco psicológico, pero los adultos siempre lo hacían con seriedad, y de niños, no nos permitían participar. El año nuevo de 2017 fue diferente. Yo tenía 17 años, y mi prima Sofía, de 16, se había empeñado en que sería nuestra oportunidad para ver qué era aquello que tanto cuidaban los mayores. Mis abuelos ya estaban mayores, y su energía para vigilar era menor. Además, la idea de mirar el futuro nos parecía emocionante y aterradora a partes iguales. Cuando llegó la noche, la familia se reunió como siempre en la sala,
riendo y disfrutando del ponche de frutas que mi abuela servía. El reloj marcaba las 11:50 cuando comenzaron a organizarse frente al espejo. Mi abuelo, con su voz grave y pausada, explicó las reglas como cada año. Tienen que mirar con calma, sin parpadear, hasta que vean algo. Si no ven nada, no insistan, el espejo muestra lo que debe ser visto. Los adultos pasaron uno a uno, algunos con caras serias, otros con sonrisas nerviosas. Parecía que solo era un juego, pero la tensión en el aire era innegable. Finalmente, llegó el turno de mi madre, quien observó por unos segundos antes de apartar la vista, visiblemente perturbada. Nadie le preguntó qué había visto, y ella no ofreció detalles. Cuando todos terminaron, Sofía y yo intercambiamos miradas cómplices. Mi abuelo se retiró a la cocina y el resto de los adultos se dispersó, charlando sobre los preparativos para el brindis. Aprovechamos la oportunidad y nos acercamos al espejo. ¿Estás segura?, me preguntó Sofía en un susurro. ¿Y tú?, respondí, más por nervios que por valentía. Sofía sonrió con esa confianza juvenil que solía admirar en ella y se paró frente al espejo. Cerró los ojos por un momento antes de abrirlos y fijar la vista en su reflejo. Yo me coloqué a su lado, intentando mantener la calma mientras sentía como mi corazón latía con fuerza. El reloj comenzó a sonar las 12 campanadas y el ambiente en la sala cambió. Parecía que el tiempo se había detenido. Durante las primeras campanadas no ocurrió nada extraño, solo veía nuestro reflejo, ligeramente distorsionado por la curvatura del cristal antiguo. Pero cuando llegó la sexta campanada, algo cambió. El reflejo de Sofía comenzó a sonreír, pero ella no lo estaba haciendo. ¿Lo ves?, susurré, helada de miedo. Sí, pero no entiendo. De pronto, las luces de la sala parpadearon y el reflejo de Sofía levantó una mano. Parecía querer tocar el cristal, pero Sofía no movió ni un músculo. La imagen comenzó a desdibujarse, como si alguien hubiera lanzado una piedra a un lago. Luego, vi algo que nunca olvidaré. En el fondo del espejo, detrás de nosotras, una figura alta y oscura empezó a emerger. Era humanoide, pero sus proporciones eran grotescas, brazos demasiado largos, piernas torcidas y un rostro que parecía estar cubierto por una máscara pálida, con ojos negros como el vacío. «Sofía, vámonos», grité, tirando de su brazo. Ella pareció despertar de un trance y retrocedió conmigo. Sin embargo, el espejo no volvió a la normalidad. Ahora, la criatura se movía dentro del cristal, cada vez más cerca del marco dorado. La última campanada sonó, y el cristal explotó en 1000 pedazos. Después de que el espejo se rompiera, el caos se apoderó de la sala. Los adultos entraron corriendo al escuchar el estruendo, y mi abuelo, con una mezcla de pánico y rabia, nos encaró. «¿Qué hicieron?», gritó, mientras su mirada recorría los fragmentos del espejo esparcidos por el suelo. Sofía y yo no podíamos responder. Ambas estábamos paralizadas, incapaces de apartar la vista de los trozos de vidrio. En ellos, aunque rotos, aún se podía ver un leve reflejo, pero no era nuestro. La figura grotesca seguía ahí, moviéndose lentamente entre las astillas como si buscara la manera de salir. Mi abuela se santiguó, murmurando oraciones, mientras mi madre nos abrazaba a ambas con fuerza. Esto nunca debió pasar. Les dije que era peligroso, murmuró mi abuelo, con voz quebrada. ¿Qué significa esto, papá?, preguntó mi madre, alterada. El espejo no solo muestra el futuro. Es una puerta, una que debe permanecer cerrada. Mientras mi abuelo hablaba, un sonido extraño comenzó a emanar de los fragmentos. Era como un zumbido bajo, acompañado de susurros que parecían provenir de todas direcciones. La figura oscura ahora se movía más rápido, golpeando los bordes del cristal como si intentara romper las barreras de su prisión. «Hay que destruirlo», gritó Sofía, recuperando algo de su voz. «No podemos», respondió mi abuelo de inmediato. «Si lo destruimos por completo, no habrá nada que lo contenga». La desesperación llenó el ambiente.
Mi abuelo comenzó a recoger los pedazos con manos temblorosas, tratando de ensamblarlos como si fuera posible reparar el espejo. De pronto, el zumbido se detuvo. Por un segundo, la sala quedó en completo silencio. Luego, las luces parpadearon una vez más y, en ese instante, todas las ventanas de la casa se abrieron de golpe. Un viento gélido llenó la sala, apagando las velas y dejando todo en penumbras. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. Venían del pasillo que conectaba la sala con las habitaciones. Eran lentos, pesados, y el crujido de la madera bajo ellos hacía que cada uno retumbara en nuestros oídos. Mi madre nos empujó detrás de ella, y mi abuelo, con una determinación renovada, se levantó del suelo. «Esto es mi culpa», dijo, tomando una cruz de madera que colgaba sobre la chimenea. «Ustedes, quédense aquí». Antes de que alguien pudiera detenerlo, mi abuelo caminó hacia el pasillo, desapareciendo en la oscuridad. Los pasos se detuvieron. Durante unos segundos, todo quedó en calma. Pero luego escuchamos un grito desgarrador, seguido de un ruido seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Mi abuela comenzó a llorar, mientras mi madre intentaba mantenernos quietas. Sin embargo, Sofía, movida por una valentía que nunca entendí, se soltó y corrió tras mi abuelo. «Sofía, no», grité, siguiéndola instintivamente. El pasillo estaba oscuro, pero al final de este, una tenue luz provenía de la habitación de mis abuelos. Cuando entramos, la escena era aterradora. Mi abuelo yacía en el suelo, inconsciente, mientras el espejo, ahora completamente reparado, estaba de pie en el centro de la habitación. Frente a él, la figura oscura nos esperaba. Ya no estaba atrapada en el cristal, había salido al mundo real. Era aún más aterradora en persona, con su altura imponente y esos ojos vacíos que parecían devorar la poca luz de la habitación. Sofía se detuvo en seco, pero yo la agarré del brazo, obligándola a retroceder. La criatura dio un paso hacia nosotras, moviéndose con una lentitud que hacía que cada segundo pareciera eterno. «No mires a sus ojos», susurré, recordando las historias que mi abuelo solía contar sobre espíritus atrapados. Con cada paso que daba, el aire se volvía más frío, y el suelo bajo nuestros pies comenzaba a crujir como si estuviera a punto de colapsar. Finalmente, llegamos a la puerta, y, con un último esfuerzo, la cerramos de golpe. El resto de la noche fue un borrón. Mi abuelo despertó poco después, aunque estaba débil y visiblemente afectado. No quiso explicar lo que había pasado en la habitación, solo insistió en que el espejo debía ser guardado y nunca más usado. Lo último que recuerdo es haber mirado a través de una rendija en la puerta antes de que la cerraran con llave. La figura aún estaba allí, inmóvil frente al espejo, como si esperara a algo o a alguien. A la mañana siguiente, el espejo fue llevado al sótano y sellado tras una puerta de metal que mi abuelo mandó instalar. Nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió esa noche. Pero cada año nuevo, cuando el reloj marca las 12, aún puedo sentir una presencia observándonos desde las sombras. Siempre he pensado que algunas tradiciones de Año Nuevo son ridículas, pero la idea de un viaje nocturno con amigos nunca parecía una mala idea. Esa noche del 31 de diciembre de 2022, 4 de nosotros, Daniela, Marcos, Fabián y yo, estábamos viajando hacia un pueblo pequeño llamado San Andrés de la Sierra, donde la abuela de Marcos había dejado una cabaña vieja. La carretera estaba oscura y apenas había autos. Parecía que el mundo entero estaba ocupado celebrando, mientras nosotros buscábamos alejarnos de todo. El reloj marcaba las 11:15 de la noche cuando lo vimos. Un hombre estaba parado al borde de la carretera, con un abrigo largo y un sombrero que le cubría el rostro. Levantaba una mano pidiendo que nos detuviéramos. «No vamos a recogerlo, ¿verdad?», preguntó Daniela desde el asiento trasero. «Hace frío y está solo», respondió Fabián. «Además, ¿qué puede pasar?». Contra el instinto de Daniela y mío, Marcos disminuyó la velocidad y detuvo el auto junto al hombre. Cuando se acercó, pude notar algo extraño.
No llevaba equipaje ni parecía preocupado por estar solo en una carretera desierta. ¿A dónde va, señor?, preguntó Marcos. Hacia San Andrés, si es posible, respondió el hombre con una voz profunda pero calmada. Les agradecería mucho el favor. Aunque el hombre sonrió, algo en su mirada me puso nervioso. Era como si sus ojos estuvieran demasiado fijos, demasiado atentos. Sin embargo, subió al asiento trasero junto a Daniela y Fabián y nos presentó un nombre, Miguel. Al principio, todo parecía normal. Miguel nos preguntó sobre nuestro viaje y, en algún momento, mencionó que también había tenido planes de celebrar en San Andrés. Pero entonces, las cosas comenzaron a cambiar. ¿Alguna vez han escuchado la historia del autoestopista de Año Nuevo?, preguntó de repente, rompiendo el silencio en el auto. Ninguno respondió al principio. Daniela evitó mirarlo y Fabián solo levantó las cejas, como esperando que continuara. Dicen que en estas carreteras, cada víspera de Año Nuevo, un auto recoge a alguien que nunca debería haber parado, continuó Miguel, con la mirada perdida en el asiento frente a él. Algunos dicen que lo hace por curiosidad, otros por compasión. Pero siempre termina mal. ¿Qué sucede?, pregunté finalmente, a pesar de no querer saber la respuesta. El auto nunca llega a su destino. Los conductores terminan siendo parte de la historia que contaron, respondió Miguel, casi con un susurro. La tensión en el auto era palpable. Marcos intentó bromear, diciendo que éramos lo suficientemente listos para evitar algo así, pero la sonrisa forzada en su rostro no ocultaba su incomodidad. A medida que avanzábamos, Miguel empezó a contar más detalles de la historia. Hablaba de autos encontrados abandonados en medio de la carretera, de cuerpos que jamás aparecían, de un pasajero que desaparecía justo antes de que la tragedia ocurriera. Fabián intentó cambiar el tema, preguntándole a Miguel sobre su familia o trabajo, pero él evadió las preguntas, volviendo una y otra vez a los mismos detalles. Daniela, por otro lado, estaba rígida como una estatua, mirando hacia la ventana. Cuando el reloj marcó las 11:58 de la noche, algo cambió. El motor del auto comenzó a fallar, como si estuviera perdiendo fuerza, y las luces parpadearon. No puede ser. Acabo de revisar el coche antes de salir, dijo Marcos, golpeando el volante. Es el momento, susurró Miguel, rompiendo el silencio con una voz que ahora sonaba helada. La última campanada siempre decide todo. El auto se detuvo por completo en medio de la carretera. Afuera, la noche parecía volverse más oscura, como si las luces de los faros ya no pudieran penetrar la negrura que nos rodeaba. Marcos intentó arrancar el motor, pero este solo respondió con un chirrido seco y desesperado. Debe ser una broma, dijo, aunque su voz delataba el miedo que empezaba a invadirnos a todos. Miguel permanecía inmóvil en su asiento, pero su sonrisa ahora parecía mucho más pronunciada. Daniela, incapaz de contenerse más, finalmente habló. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz quebrada por el pánico. ¿Quién demonios es usted? Miguel giró lentamente la cabeza hacia ella, sus ojos brillando con una intensidad antinatural. Yo solo soy el narrador, respondió, su voz sonando como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Ustedes son los protagonistas. Sin previo aviso, las campanadas comenzaron a sonar. Era imposible decir de dónde venían, pero cada golpe del reloj resonaba dentro del auto como si estuviera vibrando en nuestros propios huesos. Marcos, arranca el auto. Ahora. Grité, desesperado. Marcos giró la llave una y otra vez, pero el motor no daba señales de vida. Afuera, algo comenzó a moverse entre la oscuridad. Sombras largas y retorcidas parecían deslizarse hacia nosotros, acercándose cada vez más con cada campanada. Son las campanadas de medianoche, exclamó Fabián. Son 12, tenemos que salir antes de que terminen. Miguel comenzó a reír, una risa baja y gutural que nos puso la piel de gallina. No es cuestión de salir, dijo con una calma aterradora. Es cuestión de aceptar. Con la sexta campanada, el aire en el auto se volvió denso, como si algo invisible estuviera presionándonos.
Daniela empezó a llorar, sus manos temblando mientras intentaba abrir la puerta, pero ésta no se movía. «No se abre», gritó. «Intenta la otra», gritó Marcos, pero sus propias manos estaban aferradas al volante, incapaces de soltarlo. La séptima campanada llegó, y con ella, un golpe en la ventana trasera. Una figura oscura, alta y deforme, se asomó, presionando lo que parecía ser una mano contra el vidrio. No tenía rostro, solo una forma borrosa que parecía moverse con cada golpe del reloj. «¿Qué es eso?», susurró Fabián, su voz apenas un hilo. Miguel, todavía en su asiento, inclinó la cabeza hacia un lado, observando con una curiosidad casi infantil. «Es la historia que ustedes eligieron», dijo, y por primera vez, su sonrisa desapareció. «El final está cerca». La 10ª campanada resonó, y las puertas del auto se abrieron de golpe, como si algo las hubiera arrancado desde afuera. La figura oscura comenzó a deslizarse hacia el interior, llenando el espacio con una oscuridad helada que hacía imposible respirar. «No voy a morir aquí», gritó Marcos, soltando finalmente el volante y lanzándose hacia afuera. Lo seguimos, tropezando mientras corríamos hacia el bosque que bordeaba la carretera. Apenas llegamos entre los árboles cuando escuchamos la última campanada. Miguel, que no había salido del auto, se quedó allí, mirando hacia nosotros con una expresión extrañamente serena. «Siempre hay un sacrificio», dijo, justo antes de que el auto y él fueran consumidos por la sombra. El silencio que quedó después fue ensordecedor. No había más ruidos de campanas, ni sombras, ni señales de que algo hubiera pasado. El auto simplemente había desaparecido, dejando solo la carretera vacía bajo la luz pálida de la luna. Nos tomó horas encontrar el camino de regreso a algún lugar con gente. Nadie creyó nuestra historia, y los tres hemos tratado de seguir adelante desde entonces. Pero cada vez que llega la víspera de Año Nuevo, evito salir. Porque sé que, en algún lugar, Miguel está contando la historia de otro grupo de viajeros, y temo que algún día, la historia vuelva a buscarnos. Estábamos ansiosos por celebrar el Año Nuevo en un lugar diferente, alejados del bullicio de la ciudad. Éramos un grupo de 8 amigos, unidos por la tradición de viajar juntos cada diciembre. Esta vez, reservamos un hotel en un rincón remoto de la Sierra de Chiapas, en México, llamado la Posada del Tiempo. El sitio era antiguo, con paredes de piedra y vigas de madera que crujían con el viento. Pero lo más extraño era su disposición. Contaba con exactamente 12 habitaciones, todas numeradas del 1 al 12, y distribuidas en un largo pasillo con alfombras desgastadas. Llegamos el 30 de diciembre al atardecer. Nos recibió un hombre anciano, delgado como un espectro, que se presentó como don Gabriel, el encargado del lugar. Su mirada era penetrante y su voz apenas un susurro, lo suficiente para ponernos incómodos desde el principio. Cuando nos entregó las llaves, mencionó algo que al principio tomamos como una broma. Cada habitación tiene su historia. Respétenlas y no entren en ninguna que no les corresponda. Nos reímos, pensando que era parte del folclore local para asustar a los turistas, y subimos a dejar nuestras cosas. Mi novia, Clara, y yo nos quedamos en la habitación 4. Era pequeña, pero acogedora, con un ventanal que daba a un bosque oscuro y silencioso. Esa noche cenamos en el comedor del hotel. Solo éramos nosotros y una pareja de ancianos que parecían no hablar mucho, además de don Gabriel, quien observaba desde la cocina como si vigilara cada movimiento. Conversamos entre risas sobre lo que haríamos en la víspera de Año Nuevo y bromeamos sobre explorar todas las habitaciones para ver si alguna historia aterradora era real. Fue entonces cuando Amanda, la más curiosa del grupo, dijo: ¿Y si hacemos un pequeño juego mañana? Cada uno puede entrar en la habitación cuyo número coincida con la hora antes de medianoche. Un reto de Año Nuevo. Nos pareció divertido, aunque don Gabriel, que estaba limpiando una mesa cercana, dejó caer un vaso al suelo. Nos miró con severidad y dijo: no jueguen con lo que no entienden. Ignoramos su advertencia. Esa noche, mientras todos dormían, el viento afuera parecía soplar con fuerza, como si alguien intentara abrir las ventanas.
Me desperté varias veces, incómodo, con la sensación de que alguien nos observaba desde el ventanal. Pero no había nada allí, al menos eso pensaba. Al día siguiente, todos estaban emocionados por el juego. Comenzamos a prepararnos para nuestra pequeña exploración en la noche. Sin embargo, una cosa extraña ocurrió mientras desayunábamos. Karen, una de las chicas del grupo, mencionó que había oído risas provenientes de la habitación número 7, pero estaba vacía. Nadie le creyó, aunque yo mismo sentí un escalofrío al recordar lo que don Gabriel había dicho. Esa noche, nos reunimos frente a nuestras respectivas puertas a las 11 de la noche. Las reglas eran simples, cada uno tendría 5 minutos para entrar en la habitación correspondiente al número de la hora y luego volver al pasillo. Comenzaríamos con la 1 y así hasta llegar a la 12 justo a la medianoche. Era un juego inofensivo, o al menos eso pensábamos. Amanda fue la primera en entrar en la habitación número 1. Cerró la puerta tras de sí y pasaron los minutos. Cuando salió, su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. No. No es gracioso, dijo entrecortadamente. ¿Quién entró conmigo? Nos miramos confundidos. Nadie había entrado con ella. Amanda insistió en que había oído pasos detrás de ella, como si alguien más estuviera en la habitación. Pensamos que era parte de su imaginación, pero cuando llegó el turno de Hugo para la habitación número 2, las cosas comenzaron a volverse más inquietantes. Hugo entró en la habitación número 2 con una sonrisa confiada, bromeando sobre cómo Amanda seguramente había exagerado. Cerró la puerta tras de sí, y durante los primeros 2 minutos, todo pareció estar tranquilo. Sin embargo, luego escuchamos un golpe seco proveniente de su habitación, seguido de un grito sofocado. «¡Hugo!», gritó Clara, corriendo hacia la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, Hugo salió tambaleándose, con el rostro desencajado y la respiración agitada. «Vi algo, alguien», balbuceó, señalando hacia la habitación. «¿Qué viste?», preguntó Rodrigo, tratando de calmarlo. Hugo negó con la cabeza. Era una sombra, en la esquina. Estaba allí, inmóvil, mirándome. Pensé que era mi reflejo, pero luego vi que no tenía rostro. La tensión en el grupo comenzó a hacerse palpable, pero no queríamos admitir que estábamos asustados. Era solo un juego, ¿verdad? Todos tratamos de racionalizar lo que estaba pasando. Tal vez Hugo y Amanda se estaban sugestionando por las advertencias de don Gabriel. A pesar de todo, decidimos continuar. Clara fue la siguiente en entrar a la habitación número 3. Ella es una de las personas más escépticas que conozco, así que estaba convencida de que no había nada que temer. Antes de entrar, me sonrió y susurró. «No te preocupes, esto es solo un truco psicológico». Pasaron los 5 minutos y no salió. «Clara», grité, golpeando la puerta. Cuando finalmente logré abrirla, la encontré sentada en el suelo, con la mirada fija en la pared frente a ella. «¿Qué pasó?», le pregunté, ayudándola a levantarse. Clara me miró, pero no parecía reconocerme. «Ellos están aquí», murmuró, apenas audible. «¿Quiénes?». «Los huéspedes, nunca se fueron». Decidimos que era suficiente. El juego había terminado para algunos de nosotros, pero Amanda y Rodrigo insistieron en seguir adelante. Decían que solo eran trucos de nuestra mente y que las habitaciones no eran más que viejas y lúgubres. A regañadientes, lo seguimos. Cuando Amanda entró en la habitación número 4, algo cambió. La temperatura del pasillo pareció bajar de golpe y un fuerte olor a humedad invadió el aire. Escuchamos risas débiles provenientes de la habitación. Todos nos miramos, tensos. «Esto no es normal», dijo Hugo, quien todavía estaba temblando. Al cabo de 5 minutos, Amanda salió de la habitación. Parecía tranquila, pero había algo extraño en su comportamiento. Sus ojos estaban vidriosos, y cuando habló, su voz sonaba apagada, casi como si no fuera ella misma. «Todo está bien», dijo, aunque ninguno le creyó. El reloj marcaba las 11:30 de la noche, y ahora era el turno de Rodrigo. Al acercarse a la puerta de la habitación número 5, notamos que estaba entreabierta.
¿Está permitido que entre si ya está abierta?, preguntó Rodrigo, tratando de sonar valiente. Don Gabriel apareció de repente al final del pasillo, sus ojos brillaban con una extraña intensidad. No deberían estar haciendo esto, dijo, avanzando hacia nosotros. Les advertí. Antes de que pudiera decir más, un estruendo sacudió el hotel. Las luces parpadearon, y de pronto, una risa gutural resonó en todo el edificio. Rodrigo empujó la puerta y entró, desafiando las palabras de don Gabriel. Dentro, el aire estaba pesado, casi irrespirable. Rodrigo apenas estuvo un minuto adentro cuando salió corriendo, gritando como si algo lo persiguiera. «Cerrémosla», gritó, tirándose al suelo junto a nosotros. Cuando tratamos de hablar con él, solo repetía una frase una y otra vez. No debimos haber venido. La medianoche se acercaba. Solo quedaban 7 habitaciones por explorar, pero ninguno de nosotros quería seguir. Sin embargo, don Gabriel parecía inquieto, casi aterrado. Si no terminan el ciclo, no podrán irse, dijo, mirándonos con desesperación. ¿Qué significa eso?, pregunté, sintiendo que mi pecho se apretaba. Las habitaciones están vivas. Cada una necesita un huésped antes de la medianoche, o tomarán lo que quieran. Miré a mis amigos. ¿Era eso cierto? ¿Nos estábamos enfrentando a algo sobrenatural? Antes de que pudiéramos decidir qué hacer, el reloj comenzó a marcar las 11:45 de la noche y el pasillo pareció alargarse ante nuestros ojos. Las habitaciones que quedaban parecían más oscuras, más amenazantes, y un extraño susurro se filtraba por debajo de cada puerta. No teníamos opción. Rodrigo seguía en el suelo, temblando, mientras el reloj marcaba las 11:50 de la noche. Don Gabriel estaba cada vez más inquieto, murmurando en voz baja palabras que no entendíamos. Las habitaciones parecían emitir un leve zumbido, como si se estuvieran comunicando entre sí. «Debemos continuar», dijo Amanda, aunque su voz no era la misma. Había algo en su tono, una determinación que no era propia de ella. Antes de que pudiéramos detenerla, abrió la puerta de la habitación número 6 y entró sin dudarlo. El tiempo pareció detenerse. La puerta quedó entreabierta, y aunque llamamos su nombre varias veces, no obtuvimos respuesta. El sonido de risas ahogadas y murmullos comenzó a filtrarse desde el interior. Quise correr tras ella, pero don Gabriel me detuvo. «Si cruzas esa puerta, no volverás igual», advirtió. «Pero está ahí adentro», grité. «Ella ya no es de este mundo», dijo él, con una calma aterradora. Amanda salió justo cuando el reloj marcaba las 11:55 de la noche. Su rostro estaba pálido, y su mirada perdida. Caminó hacia nosotros como si estuviera en trance. «Quedan 6 habitaciones», susurró, como si estuviera recitando un mantra. «Si no terminamos, no amanecerá». El pasillo se tornó más oscuro, y el aire se sentía denso. Clara, aún temblando, decidió enfrentar su miedo y abrió la puerta de la habitación número 7. «Esto no puede ser peor que lo que ya hemos visto», dijo antes de entrar. El grito que salió de su garganta un minuto después nos heló la sangre. La puerta se abrió de golpe, y vimos como algo oscuro, una figura sin forma, intentaba arrastrarla hacia el interior. Corrimos a sujetarla, tirando de sus brazos con todas nuestras fuerzas. Finalmente, logramos sacarla, pero algo había cambiado en ella. Sus ojos estaban rojos, y su piel tenía marcas negras que se extendían como raíces. «No quedan muchas opciones», murmuró Rodrigo. El reloj marcó las 11:58 de la noche. Don Gabriel, con una expresión de resignación, tomó las llaves de la habitación número 8 y dijo: «Si nadie más entra, yo lo haré». Antes de que pudiéramos reaccionar, abrió la puerta y desapareció en el interior. No escuchamos nada esta vez, ni murmullos ni risas, solo un silencio sepulcral. Un minuto después, la puerta se cerró sola, y las luces del pasillo comenzaron a parpadear. «Tenemos que terminar», grité, corriendo hacia la habitación número 9. Abrí la puerta y entré sin pensar. Dentro, todo era frío y gris,
como si hubiera sido transportado a otro lugar. La habitación estaba vacía, salvo por un espejo antiguo que ocupaba toda una pared. Al acercarme, vi mi reflejo, pero no estaba solo. Una figura oscura estaba de pie detrás de mí, y cuando me giré, no había nada allí. Salí corriendo justo cuando el reloj marcaba las 11:59 de la noche. Solo quedaban 3 habitaciones. Hugo, Clara y Rodrigo se dividieron entre las habitaciones 10, 11 y 12. Cada uno abrió una puerta al mismo tiempo, y un grito desgarrador llenó el pasillo. Las luces se apagaron completamente, y la oscuridad nos envolvió. El reloj comenzó a marcar la medianoche. 12 campanadas. Con cada campanada, un destello de luz revelaba algo espantoso, figuras sombrías saliendo de las habitaciones, rostros deformes mirándonos desde las paredes, y el sonido de algo grande, algo monstruoso, moviéndose en los pisos superiores. Cuando la última campanada resonó, todo quedó en silencio. Desperté al día siguiente en el vestíbulo del hotel, junto a Clara y Rodrigo. Hugo y Amanda no estaban. Don Gabriel tampoco. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, y el pasillo parecía más corto, como si nunca hubiera tenido 12 habitaciones. Salimos del hotel sin decir una palabra. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás y vi a alguien parado en la ventana del último piso, observándonos. Nunca volví a ver a Hugo o Amanda. Nunca volví a saber de Don Gabriel. Pero cada vez que escucho una campanada, siento que algo me está observando, esperando el momento para terminar lo que comenzó en ese hotel maldito.